pero el tema sí es un tema bastante complicado, porque como pueden ver, vamos a hablar de los atributos incomunicables de Dios y vamos a abarcar preguntas como ¿quién es Dios? ¿Quién creó a Dios? Y si puede Dios crear a otro Dios. Son preguntas bastante interesantes y muchas veces nos da miedo hacernos ese tipo de preguntas porque tal vez no tenemos la respuesta y más bien creemos que si nos hacemos ese tipo de interrogantes vamos a estar hasta blasfemando o nuestra fe va a decaer, pero realmente cuando tenemos un conocimiento más amplio, aunque siempre limitado, vemos las riquezas que es conocer verdaderamente a Dios, sus atributos, y al final de esto aprendemos a depender de su soberana voluntad y entender que Él es el único soberano y no nosotros los seres humanos. También es un punto en el que muchas personas se pierden, porque cuando entran a este tipo de temas es muy fácil caer en el ateísmo, es muy fácil dejar de creer en Dios, porque es difícil de comprender. Sin embargo, a través del discernimiento que nos da el Espíritu Santo, podemos confiar, como les decía anteriormente, en su soberana voluntad y entender que verdaderamente lo que Él hace es eterno y es benevolente y es perfecto. Vamos a hacer una pequeña distinción de qué son estos atributos. Los atributos comunicables de Dios. En el estudio de la doctrina de Dios, una preocupación primordial es desarrollar el entendimiento de los atributos de Dios. Observamos características específicas de Dios, como su santidad, su inmutabilidad, su infinitud, para así lograr un entendimiento coherente sobre quién es Él. Y aquí es donde hacemos una distinción entre este tipo de atributos. Un atributo comunicable es el que puede ser transferido de una persona a otra. Por ejemplo, las enfermedades contagiosas. Esas enfermedades también se conocen como comunicables, porque fácilmente se transmiten de una persona a otra. De la misma manera, los atributos comunicables de Dios son aquellos que pueden ser transferidos a sus criaturas. En cambio, un atributo incomunicable es aquel que no puede ser transferido. Por lo tanto, los atributos incomunicables de Dios no pueden ser atributos de los seres humanos. En palabras más sencillas, un atributo comunicable es el que Dios comparte con su creación, con los seres humanos, y un atributo incomunicable es un atributo que pertenece solamente a Dios, que no puede transferir a otro ser humano, a un ser humano, y vamos a ver más adelante el por qué. ¿Puede Dios crear a otro Dios? Es donde vamos a empezar a abarcar preguntas difíciles. Algunas veces se pregunta si es posible que Dios cree a otro Dios, y la respuesta es no. Si Dios fuera a crear otro Dios, el resultado sería una criatura, la cual por definición carecería de los atributos necesarios que describen a Dios, como su independencia, su eternidad e inmutabilidad. En palabras sencillas, si Dios crea a otro Dios, hipotéticamente, ya tendríamos que cambiar el concepto de Dios, porque ya sería un Dios creado, sería una criatura. La diferencia entre Dios y un ser creado es que Dios no es autocreado, Dios no es creado, Dios es autoexistente. Por esa razón, no sería lógico decir que Dios puede crear a otro Dios, porque se perdería el concepto que tenemos de lo que es una verdad, que sería Dios. Dios no es un ser compuesto. Al examinar la distinción entre atributos de Dios, es importante notar que Dios es un ser simple, pero vamos a tener cuidado con él. No en el sentido de que sea fácil de comprender para el ser humano. En otras palabras, es que Dios no está compuesto en partes.
Nosotros tenemos partes corporales distintivas, como los dedos, los intestinos, los pulmones, etc. Dios es un ser sencillo en el sentido de que no es complejo, pero no es que estos atributos son un poquito de cada uno, sino que Dios es sus atributos. En lenguaje teológico, Dios es sus atributos. La sencillez de Dios también significa que sus atributos se definen mutuamente. Decimos, por ejemplo, que Dios es santo, justo, inmutable y omnipotente, pero su omnipotencia siempre es una omnipotencia santa, justa e inmutable. Y aquí podríamos jugar con todos estos atributos. Por ejemplo, si ponemos que Dios, el atributo de inmutable, su atributo inmutable siempre va a ser omnipotente, justo y santo. De la misma manera, si decimos que Dios es justo, pero Dios es justo, su justicia, es inmutable, omnipotente y santa. Entonces, sus atributos no se contradicen entre sí, sino que más bien van de la mano. Por lo mismo, la eternidad de Dios es una eternidad omnipotente y su santidad es una santidad omnipotente. Dios no es una porción santidad, otra porción omnipotencia y otra porción inmutabilidad. Ya vamos a ir viendo esos conceptos poco a poco porque algunos pueden que no los hayan escuchado antes. Dios es completamente santo, completamente omnipotente y completamente inmutable. Aquí tenemos, vamos a ver, 4 figuras. Esta es que la esencia de Dios no es una colección de atributos. Como pueden ver, todos estos son atributos, pero es como si todos formaran algo. Tenemos omnipresencia, sabiduría, independencia, misericordia, veracidad. Por aquí tenemos eternidad, justicia, etc. Pero es un conjunto de atributos que forman algo. Los atributos incomunicables de Dios no son así. Los atributos de Dios no son adiciones a su ser mismo. Es decir, no es que esto sea Dios y adicional tiene amor, tiene la justicia, la misericordia, la veracidad. No son adiciones a su ser. El amor y la justicia de Dios. Aquí podemos representarlo de una manera un poco gráfica y sencilla. Podemos decir que el amor son estas líneas que van hacia arriba y las líneas horizontales son la justicia. Entonces, si este círculo, obviamente de una manera ilustrativa, es Dios, sus atributos vendrían siendo como estas líneas. No sé si me logran entender. Y es muy diferente al primer gráfico que presentamos, que todos formaban uno. Estas líneas, todas estas líneas son amor, todas estas son justicia. Ahora, para hacerlo un poco más complejo, el amor, la justicia, la santidad y sabiduría de Dios, ¿cómo se representarían? Esto simplemente trata de dar, ¿cómo se dice?, una representación sencilla, que podamos entender nosotros. Obviamente no es que sea así, pero la explicación lo que da a entender es que Dios es sus atributos. Pero sus atributos están en sí mismo, porque Él es sus atributos. Por ejemplo, el amor pueden ser estas líneas que van hacia arriba, la justicia pueden ser estas que van en horizontal, la santidad pueden ser estas que van en diagonal hacia arriba, y su santidad pueden ser estas que van en diagonal hacia abajo. Entonces se cumple aquí lo que decíamos, de que su santidad sigue siendo sabia, justa y amorosa. Su justicia sigue siendo amorosa, santa y sabia. Eso es lo que busca esta imagen. No sé si les queda alguna duda, si tengo que explicarlo de una manera distinta. ¿Y por qué sería así? Bueno, las de abajo y las de hacia los lados. Ok. Aquí es donde tenemos que entender, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, por un principio de la lección, yo les dije que Dios era sus atributos. ¿Por qué? Obviamente vamos a ir viéndolo con la Biblia, pero para dar una representación, si nosotros decimos de que Dios es este pedacito de amor, este pedacito de justicia y este pedacito de omnipresencia, nosotros estaríamos diciendo que Dios no es enteramente justo, que Dios no es enteramente amor,
que Dios no es ira, no es santidad, no es bendición, no es veracidad. Por ejemplo, sabemos que la Biblia dice que Dios es amor. Cuando lo dice así, no es que es solamente poético, sino es que Dios es la definición de amor. Amor ágape. Vemos en esta otra que, por ejemplo, vemos que Dios es, este círculo representa a Dios, pero esos atributos son como adiciones a su ser, pero siguen siendo pedacitos. Cuando vemos estas otras descripciones, vemos que Dios es sus atributos. Es como la forma más práctica que se ha encontrado en la teología para dar a entender eso. Que Dios siempre va a ser justicia, Dios siempre va a ser amor, va a ser santo, va a ser sabio. Entonces estas líneas, si usted ve, hay muchas hacia arriba, bueno, de arriba abajo, hay muchas en diagonal, pero ninguna se contradice y ninguna hace que solo sea un pedacito, sino que siguen. Son completas, exactamente, el atributo es completo. Adelante, pastor. Entonces ahí es donde nosotros podemos usar la palabra Dios es todo. Pero esas son las cualidades que tiene en medio de Dios es todo. Dios es todo, sí, y Dios es también sus atributos. La aceidad de Dios. El tema de hoy va a ser un poco, es bastante teórico. Yo espero que no se cansen, yo sé que cuando venimos del trabajo y todo venimos, obviamente con una pesadez, de cansancio, pero vamos a abarcar lo necesario, siempre y cuando quede claro. La aceidad de Dios, por ejemplo, la diferencia entre Dios y todos los otros seres está en el hecho de que las criaturas son derivadas, condicionadas y dependientes. Sin embargo, Dios no es dependiente. Dios tiene el poder de ser en sí, no lo obtiene de nadie más. Este atributo se conoce como la aceidad de Dios, proveniente del latín acei, que significa de uno mismo. Como les decía yo al principio, Dios no es creado y Dios no se creó a sí mismo. Dios es autoexistente y es eterno. Y vamos a ir viendo esos conceptos poco a poco. Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Pero en ningún lugar se nos dice que Dios obtenga su ser del ser humano. Dios crea al ser humano, Dios le da atributos comunicables, en ese caso, al ser humano, pero no es al revés. No es que el ser humano o que Dios obtiene algo del ser humano. Dios nunca nos ha necesitado para sobrevivir o para ser, pero nosotros no podemos sobrevivir ni un instante sin el poder de su ser sosteniendo nuestro ser. ¿Quién creó a Dios? Ahora sí, la famosa pregunta. ¿Quién creó a Dios? Y esto es muy importante porque si a usted una persona afuera le dice ¿quién creó a Dios? Y usted no sabe qué contestarle de esa persona. O sea, yo no quiero que usted le eche la culpa, pero tal vez usted pudo haberle dado una mejor respuesta. Pero si usamos la frase que dice la palabra de Dios, el principio era Dios. Ajá. Ahí quitaríamos todo término. Sí, exacto. Dios al ser el principio, vamos a ver más adelante también que la pregunta ¿quién creó a Dios? Es ilógica, porque está bien, yo entiendo que ellos saben como en una cadena. Si este creó a este, entonces ¿quién creó a este? ¿Quién creó a este? Pero cuando hablamos del principio de las cosas, indiferentemente lo que las personas crean como Dios, porque sabemos que hay personas que tienen otro concepto de Dios, cuando nosotros vamos al principio, el principio no puede ser creado porque es el principio. Si el principio fuera creado, ya no sería el principio. Vamos a respaldarlo para que lo entiendan mejor. En el ateísmo a menudo se utiliza el argumento todo efecto debe tener una causa para negar la existencia de Dios. Sin embargo, esta ley o principio de causalidad no aplica a Dios y lo explicaremos. Si el efecto último es Dios mismo, entonces Dios tenía que tener una causa. Así que al llevar ese argumento
hasta el final no podemos detenernos con Dios, sino que debemos preguntarnos quién originó a Dios. Esto es, lo que postula el ateísmo, ¿verdad? Vea lo que dice, si el efecto último es Dios mismo, o sea, que todo efecto debe tener una causa, para que haya un efecto tiene que haber algo que lo provoque. Entonces ellos dicen que Dios tenía que tener una causa, así que al llevar ese argumento hasta el final no podemos detenernos con Dios, sino que debemos preguntarnos quién originó a Dios. Ese es el argumento que ellos utilizan. Esta idea se basaba en un entendimiento falso de la ley de causalidad, que es la que estamos explicando. Esta ley afirma que todo efecto debe tener una causa, no porque todo lo que es debe tener una causa. Lo único que requiere una causa es un efecto, y un efecto requiere una causa por definición. Porque eso es lo que es un efecto, algo causado por otra cosa. En palabras sencillas, que un efecto, como les decía yo a ustedes, para que haya un efecto en algo, por ejemplo, si yo tirara esto al piso, la causa que sería, si yo lo empuje. Si yo, no sé, pateo algo, ahorita de nuevo, ¿qué es lo que produce ese efecto? Que yo tenga una causa, que yo ejerza una causa sobre él. Entonces eso es lo que ellos dicen. Para que Dios exista, tiene que haber una causa. Pero como decía el pastor, el principio no puede ser creado, tiene que ser autoexistente. ¿Requiere Dios una causa? No, porque Dios tiene su ser en sí y de sí mismo. Dios es eterno y autoexistente. Dios no tiene comienzo porque el principio no puede ser creado. Por razón lógica, el principio es eso, y Dios es el principio. Por lo tanto, la pregunta, ¿quién creó a Dios?, es irracional, es decir, es ilógica. Es preguntar quién creó el principio. Es una pregunta que cuando ya usted le explica a la persona, es que el principio no puede ser creado, independientemente de cómo usted lo crea, que sea esa autoexistencia, no puede ser creado porque es el principio. Entonces esa pregunta llega a ser una pregunta ilógica, una pregunta terca, una pregunta de una persona que simplemente lo que quiere hacer es discutir. Dios no puede hacerse a sí mismo. Ahora, eso es lo que yo les decía, tampoco es que Dios se hizo a sí mismo. Para que Dios se haya hecho a sí mismo, había tenido que ser antes de ser, lo cual es imposible. Para Dios haberse creado, tendría que haber existido antes. Entonces seguimos repitiendo la misma paradoja. Dios no es autocreado, Dios es autoexistente. La aceidad de Dios es lo que define la supremacía del Ser Supremo. Esto es lo que nos diferencia completamente de que Él es Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios, de que Él es autoexistente. Definiendo conceptos. La aceidad es un atributo incomunicable. Dios no puede impartir su eternidad a una criatura, porque todo lo que tiene comienzo en el tiempo es por definición no eterno. Aquí vamos a ver algo clave. Se nos puede dar vida eterna, para los que pensaron en eso, hacia el futuro, eso sí, pero no de manera retroactiva, no puede ser al revés. No somos criaturas eternas. La eternidad como tal es un atributo incomunicable. ¿Por qué no podemos ser eternos? Porque el único eterno es Dios. Pero Dios sí nos da vida eterna, pero la vida eterna es hacia el futuro. ¿Sí me entienden? No puede ser al revés. No puede ser de que el ser humano existiera desde antes y existiera desde que existe Dios. Dios crea al ser humano y le da vida eterna, pero hacia el futuro. La inmutabilidad de Dios está ligada con su aceidad, porque Dios eternamente es lo que Él es y quien Dios es. Ahorita vamos a ver esto de la inmutabilidad, con esto vamos a cerrar. Su ser es incapaz de mutación o cambio. Nosotros como criaturas somos mutables y finitos. Mutable, ¿qué quiere decir? Que la persona cambia. Entonces, al decir inmutable es que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Dios no pudo haber creado otro ser infinito, porque solo puede haber un ser infinito y es Él. ¿Por qué? Ya hemos visto, ¿verdad? Porque no puede Dios crear a otro Dios. Dios no nos necesita para existir. Y por eso yo les digo que este es un tema difícil, porque cuando nosotros profundizamos en esto, tendemos a asustarnos verdaderamente. Al ver un ser tan supremo que realmente no nos necesita, nos sentimos completamente
viles, como un cero a la izquierda, como algo que no vale. Antes de todas las cosas, en el principio creó Dios, dice Génesis 1:1. Hubo un tiempo, si se pudiera llamar tiempo, entre comillas, ¿por qué? Porque todavía no existía el tiempo, era la eternidad de Dios. En ese tiempo, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, vivía solo, la unidad, ¿verdad? De tres personas, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No había cielo, donde su gloria es particularmente manifiesta ahora. No había tierra para atraer su atención. No había ángeles para cantar sus alabanzas, ni ningún universo para ser sostenido por la palabra de su poder. Estamos hablando en el puro principio, cuando Dios estaba solo. Y esto en la teología se le conoce como la soledad de Dios. En el momento en el que Dios estuvo completamente solo. Y Él no necesitaba de nosotros. Aún así Él era feliz como estaba. Él era autosuficiente. No había nada ni nadie excepto Dios. Y eso no por un día, ni por un año, ni por un siglo, sino ¿desde dónde? Porque no existía el tiempo. Durante la eternidad pasada, ahí son términos que tratamos de utilizar para comprender, Dios estaba solo, completo, autosuficiente, satisfecho de sí mismo y sin necesidad de nada. Sin un universo, ángeles o seres humanos. Si un universo, ángeles o seres humanos hubieran sido necesarios para Él, de alguna manera, ¿verdad? Si una hipótesis que Dios no necesitara, entonces estos seres tendrían que haber sido llamados a la existencia desde el puro principio, desde que Dios existe, que es autoexistente, y por eso les digo, son términos complejos, pero Dios es autoexistente y desde la eternidad. No podemos decir que hace 1.000 millones de años, porque no alcanza. El haberlos creado no le agregó nada a Dios esencialmente. Él no cambia, dice Malaquías 3:6. Por lo tanto, su gloria esencial no puede ser aumentada ni disminuida. Ahora sí, vamos a respaldarlo con la Biblia, que es lo más importante, porque nada sirve que ustedes me escuchen a mí decir teorías y demás si no hay Biblia. Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Vean la pregunta que hace Dios. ¿Quién me ha dado a mí primero? ¿Quién fue el primero que me dio a mí? Para que yo tenga, por decir en otras palabras, como que yo tuviera una deuda para restituirle. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Salmos 50, del 10 al 12. Porque mía es toda bestia al bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no nos necesita. Otro versículo que nos lo va a entender. Hechos 17, del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todo, ¿verdad? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Y este versículo ya lo habíamos visto antes. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el proveedor de todo, no nos necesita. Ahora, ¿qué concepto más difícil, verdad? Porque ahí es donde nosotros nos sentimos insignificantes. La inmutabilidad de Dios, ahora sí, para que me entiendan. Dios es inalterable en su ser, propósitos y promesas. Dios no muta y Dios no cambia, porque Él mismo ha declarado en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia. Salmos 102, del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos que son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Pero ¿qué dice? Tú eres el mismo.
Dios existió antes de que fueran hechos los cielos y la tierra, y existirá después de que ellos hayan sido destruidos. Dios hace que el universo cambie, pero en contraste con este cambio, Él es el mismo. Aunque haya una tierra nueva y un cielo nuevo, Él sigue siendo el mismo. Por eso hay muchas personas que se han equivocado al decir, y eso lo dicen en las iglesias cristianas evangélicas muchas veces, es que ahora estamos en la época de la gracia y Dios es distinto ahora. No es como el del Antiguo Testamento. Y están diciendo que Dios cambió. Estamos poniendo palabras en nuestra boca que podrían ser hasta una blasfemia. Porque estamos diciendo, tal vez Dios era malo, o era un poco duro, o era muy duro. Pero ahora en el Nuevo Testamento es totalmente distinto. Por eso es que se han creado muchas religiones que dicen que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es diferente a Jesús de ahora. Así se le llama. Uno escuchaba eso porque dices que si fuera igual en el Viejo Testamento, estuviéramos en el Viejo Testamento, sería porque ahí cómo se mataban, o sea, que dice que en cambio en el Nuevo, no, que es todo amor, porque todo mundo, todo eso yo he escuchado. ¿Y eso qué es? Una descontextualización de todas las promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento, de todos los profetas, de todos los históricos y de toda la ley. Ahora, no vamos a meternos mucho en ese tema, pero por eso les digo, cuando ustedes llegan, si ustedes en algún momento llegaron a pensar eso, créanme, que hay personas que han llevado eso al extremo y han creado nuevas religiones, diciendo que son dos aparte, que Jesús es uno y Jehová es otro, pero son, por decirlo así, dioses opuestos, y que Jesús vino a rescatarnos de Jehová. Imagínense qué clase de blasfemia. Y hay personas que siguen eso. Y a mí me dolió mucho en el alma porque hace poquito yo descubrí que un amigo mío, que él era ateo, me dijo que que él conocía a Dios y que había cambiado su vida. Y me hablaba de Jesús. Entonces yo me entusiasmé, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y cómo hizo? ¿Qué? ¿Está yendo a una iglesia o algo así? No, es que Dios no está en una iglesia. Yo, bueno, está bien. Pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Y cómo empezó usted a...? No, es que Jesús dijo, ¿cómo es que dice? Es que él me repite una frase, el que, por decirlo así, como el que tenga ojos que vean, eso es lo que me dice. Y yo, ok, pero, o sea, Jesús está bien, pero cuenta un poco más. Y él me decía, no, es que Jesús es diferente, Jesús no es como el Dios de la Biblia. Y yo, ya estamos mal. Le digo yo, no, me alegro mucho de que usted ya crea en Dios. Eso es un avance, porque pasar del ateísmo a ateísta es un gran avance. Pero yo le decía, ¿pero dónde saca usted eso? Y me dice, es que hay muchos libros y muchos videos y documentales. Y yo digo, bueno, dígame una fuente verdaderamente histórica que hable de Jesús, que no sea el Nuevo Testamento. Y así se lo dije. Lo desafío a que usted me presente pruebas de que Jesús existe en otras culturas. Le digo yo, pero yo sé que existen en el Islam, yo sé que existen en otras, pero yo le puedo decir a usted que todas esas son mentiras. Y tengo como decir que son mentiras. Bueno, al final él me mandó un montón de videos de YouTube, de TikTok, de todo eso. Y al final yo le dije, bueno, videos, y nunca me presentó fuentes. Entonces él como que se molestó, pero ya yo traté de tampoco cerrar la puerta. Pero vean la importancia de entender estas cosas, porque una persona puede llegar a eso y esa persona estaría apostatando, porque él me decía, yo no creo en ningún evangelio. Y yo, pero ¿cómo no va a creer en el evangelio si está creyendo en Jesús? Entonces me sacó un Jesús totalmente místico, totalmente diferente a lo que es el Cristo que conocemos, el verdadero Cristo. Dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Malaquías 3:6. La importancia de la inmutabilidad de Dios. Si Dios pudiera cambiar en su ser, perfecciones, propósitos o promesas, entonces cualquier cambio sería para bien o para mal. Ya vamos concluyendo. Quiero que entiendan por qué es importante entender que Dios no puede cambiar. Pero si Dios cambiara para bien, Él no sería mejor de lo que pudo haber sido cuando confiamos en Él.
¿cómo podríamos estar seguros que es mejor que pudiera ser, que es mejor que lo que pudiera ser ahora? Pero si Dios pudiera cambiar para mal en su propio ser, ¿qué clase de Dios podríamos ver? Si Dios pudiera cambiar, si Él pudiera agarrar y desechar todo lo que ha dicho y ha hecho, ir en contra de su santidad, entonces, ¿qué? No tendríamos nosotros ya nada que hacer. Porque estamos viendo un ser que es autoexistente, que tiene todo el poder del universo para crear y para deshacer también, que si Él fuera capaz de cambiar, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos esperaría? Y no habría nada que podríamos hacer al respecto, porque Él es mucho más poderoso que nosotros. Así que la idea de que Dios podría cambiar conduce a la horrible, posibilidad de que a miles de años de aquí podríamos llegar a vivir para siempre en un universo dominado por un Dios totalmente malo y omnipotente. Es difícil imaginarse un pensamiento más aterrador. ¿Cómo podríamos incluso confiar en un Dios que pudiera cambiar? ¿Cómo podríamos entregarle nuestras vidas? Es más, si Dios pudiera cambiar respecto a sus propósitos, sería posible que, aunque al escribir la Biblia prometió que Jesús volvería para gobernar sobre un nuevo cielo y una nueva tierra, tal vez ya ha abandonado ese plan, y entonces nuestra esperanza en el retorno de Jesús es vana. ¿Se imaginan ustedes? Yo siempre he tenido ese pensamiento, pero no es que yo dude de la existencia de Dios ni de su palabra, pero yo siempre tuve ese pensamiento de que sería sentir horrible darse cuenta que uno estaba equivocado, que lo que uno creía no era verdadero. Debería sentirse horrible, debería sentir como que, creo yo que ese sería el infierno verdaderamente, porque con solo pensarlo, con solo sentirlo en ese momento, sentirse traicionado, sentirse avergonzado, sentirse uno tonto, yo creo que ya con solo eso sería por castigo. Pero Dios no es así. ¿Por qué? O si Dios pudiera cambiar respecto a sus promesas, vamos a terminar la idea. ¿Cómo podríamos confiar en Él completamente en cuanto a la vida eterna? O en cualquier cosa que la Biblia diga. Reflexión final. Ahora, yo sé que eso suena aterrador, pero yo sé que ustedes tienen fe porque yo los conozco. Yo sé que me están entendiendo qué es lo que yo quiero presentarles al exponer esto. Un poco de reflexión como esta muestra lo absolutamente importante que es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Si Dios no es inmutable, toda la base de nuestra fe empieza a desbaratarse y nuestra comprensión del universo empieza a deshacer. Esto se debe a que nuestra fe, esperanza y conocimiento dependen en última instancia de una persona que es infinitamente digno de confianza, porque Él es absoluta y eternamente inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Y eso sería, hermanos, la clase de hoy. ¿Por qué? Los dejé con la intriga, ¿verdad? Porque todavía nos falta ver la omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad de Dios, y probablemente cerremos con la voluntad de Dios, para que podamos entender el por qué más bien podemos descansar tranquilamente en que Dios sea totalmente soberano, sea completamente santo, completamente justo, completamente eterno. Cuando nosotros entendemos esas cosas, y también como Él también hay otros atributos que sí nos comparten, podemos estar tranquilos de que al entender esto, en su esencia Dios no puede ir contra lo que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque si Él en su palabra establece todo esto como decreto, si Él lo transgrediera, tendríamos que decir que en Dios hay maldad, y en Dios no hay maldad. Dios no creó la maldad. La maldad es, como decía Einstein, la oscuridad solo es ausencia de luz. La maldad surge
cuando las personas transgreden las leyes de Dios. 1 Juan 3:4, porque el pecado es la transgresión de la ley. Así como pecó también Luzbel cuando estaba en el cielo, cuando se llenó de iniquidad, cuando quiso ser igual a Dios, no fue que Dios lo hizo mal, no fue que Dios lo hizo tan así, fue la concupiscencia que había en este ser, que dejó que esta concupiscencia lo corrompiera, y a través de eso ingresa el pecado a la tierra, a través de la primera pareja que hubo. Ahora, estos son muchos conceptos y yo no les puedo dar a ustedes las respuestas a todo, no puedo. Lo que yo sé es muy finito, lo que yo sé es por gracia de Dios, y lo que trato de transmitirles a ustedes es para que podamos dar respuestas lógicas a preguntas muy difíciles que se nos plantean hoy en día, porque es parte del evangelismo, es parte de la evangelización. Nosotros estamos llamados a escudriñar, a conocer a Dios. Y así como también dice el Deuteronomio, cuando habla de su voluntad, que hay cosas reveladas y también hay cosas secretas que solamente pertenecen a Dios, estas cosas que Él nos ha dejado son cosas reveladas, para que entendamos su carácter, para que caminemos en su voluntad, para que dejemos de pecar, en el sentido de pecar como si fuera un deporte, es decir, seguir siendo personas tibias, personas de doble ánimo, personas inconstantes, personas que podemos venir y bendecir a Dios, pero también con esa misma boca podemos maldecir a nuestro prójimo. Esto no debería ser así. Por eso Dios nos ha revelado su palabra, nos ha revelado muchas cosas de su voluntad. Esto sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. La próxima clase, que será dentro de 15 días y será la última en este año, vamos a cerrar con los últimos atributos. Entonces quisiera ver sus opiniones, sus preguntas, porque sé que es un tema difícil de entender.